Vuelve al canal el cine de terror más... cuando el miedo y el mal rollo se mezclan con muchos momentos... Pues eso, si habéis visto el título y tal, sabéis de qué va el vídeo de hoy, no hace falta que os sobreexplique, ¿no? Centrándome sobre todo en pelis actuales, modernas, donde lo más retorcido y aberrante se mezcla con la sensualidad y el pim pam pum más elegante o más sucio. Bueno, me está quedando una intro rara, como siempre que hago un vídeo de estos, ya que no puedo utilizar las palabras que me gustaría. Así que, venga, os dejo directamente 12 largometrajes de este rollo que, más allá de las escenas que vamos a encontrar, destacan porque, joder, merece la pena echarles un ojo. Estoy seguro que muchas os van a sorprender y os las vais a apuntar. Lo que hagáis luego con ellas y con las manos es cosa vuestra. Abrimos el top en Rusia con una peli que cuando la vi hace más o menos un año no sabía que iba de este palo. Lógicamente, cuando me di cuenta de que todo el mundo se despelota a la mínima, pues bueno, sabía que no iba a ser una cinta sobrenatural más. La rusa The Demonis o Succubus, no confundir con esta Succubus, que también es bastante cachondona y ya la recomendé en otro vídeo, nos lleva a una isla creada para reavivar las llamas de la pasión en parejas que han perdido un poco el punch y la fogosidad, centrándose en una joven que una vez allí empieza a ser acechada por una entidad malévola, y es que ese lugar esconde bastantes secretos aparte del olor a sexo. Hay una presencia que puede adoptar cualquier apariencia física humana. Como peli, pues la verdad es que tampoco es una cosa de locos, a pesar de su cuidada fotografía o su más que notable dirección o apartado técnico. Eso sí, si queréis ver de lo otro, pues os vais a hinchar. Desde Argentina, robots, venganza, sexo. María es una aclamada estrella del cine para adultos que se queda en coma después de un accidente en coche, pero lo raro es que su cuerpo desaparece de repente en el hospital. 3 años más tarde, Alina acepta un trabajo currando en una peli no porno. Allí descubre que el film está protagonizado por nada menos la propia María Black, la que desapareció, pero tras otro desafortunado accidente pronto se hace evidente que María ya no es la misma. Y si queréis saber más y no la conocíais, pues la podéis echar un ojo, ya que más allá de su loco argumento no está nada mal. Acción, terror, bastante pim pam pum, pues eso, la conocíais. Encontrar pareja para la joven Alex es una agonía, siempre perdida en aplicaciones de citas sin dar nunca con el chico que encaje con ella, hasta que conoce a Kyle. The Death Thing empieza como una peli que sobre el papel no parece proponer nada nuevo, pero sabe arreglárselas para resultar bastante más original y sorprendente de lo que parece. Porque claro, Kyle está lejos de ser el chaval perfecto, aunque lo puede parecer al principio. Todo se descontrola y la vida de Alex se vuelve un poco un infierno, y es que el amor se rompe antes de tiempo por algo que, bueno, si os llama, mejor descubrirlo por vosotros mismos. Estrenada directamente en Shudder hace unos meses, gracias a sus interpretaciones y a lo intensa que resulta por varios motivos, The Death Thing es una buena mezcla de terror y thriller erótico con giros interesantes. Una película que parece una broma que se fue de las manos. De 2013, Nurse 3D mezcla sangre, humor involuntario y erotismo que la convierte en un pequeño placer culpable dentro del terror moderno. La historia sigue a Abby, una enfermera ejemplar de día y asesina vengadora de noche que castiga a los hombres infieles mientras manipula a su ingenua compañera, interpretada por Paz de la Huerta, quien convierte cada línea de diálogo en una experiencia bastante surrealista. Aunque su guión roza lo absurdo y su tono parece perdido entre el thriller y la autoparodia, lo cierto es que su estética exagerada y el uso del 3D para las escenas sangrientas, que en aquel momento pues era lo más, le dan un cierto encanto. Gran parte del rodaje tuvo que rehacerse por el comportamiento errático de la actriz principal, algo que de algún modo terminó encajando perfectamente con la locura que desprende la película. Esta seguro que la habéis visto.
Marsella, verano, más de 45 grados y 3 compañeras de piso atrapadas. Suena a un argumento raro, y es que en esencia la peli lo es. Las chicas del balcón mezcla todos los géneros que os podáis imaginar, donde 3 jóvenes marsellesas, aburridas hasta el agotamiento, pasan los días espiando vecinos desde su balcón. Su pasión, pues juzgar vidas ajenas. Pero lo que empieza como un reality cutre se convierte en un Black Mirror low cost cuando una fiesta se va de las manos. Pasando de la comedia al suspense en un pequeño estallido, la cinta francesa se vuelve violenta, pasada de vueltas, y tras un inicio en el que no sabemos qué va a suceder, el tono va tornando de ese rollo casi ácido a una paranoia de terror que parece un híbrido entre Gaspar Noé y Almodóvar, salvando las distancias, claro. Mezclando el thriller sensual con el horror oriental, construyendo un universo de deseo, dolor y muerte, donde el mito de un veneno que provoca placer mortal se convierte en el centro de una pesadilla. Sí, Red Nights es una joya oculta y extraña dentro del cine europeo de terror. Durante el reinado del primer emperador de China, un ingenioso torturador elaboró un elixir que paralizaba las extremidades de sus víctimas, a la vez que multiplicaba por 10 la sensibilidad de sus terminaciones nerviosas. Guardado en una calavera de jade, el elixir podía provocar sensaciones de infinitas formas, una creación que le llevó a su propia muerte, pero el objeto acabó guardando en su interior una maldición que persigue a todo aquel que se haga con él. Película muy poco conocida y muy curiosa que deberíais probar. Otra de venganza turbia y sucia, bastante curiosa y con una protagonista que se come la pantalla. MFA nos presenta a una joven estudiante de arte que sufre de una agresión brutal por parte de un compañero. Poco después se enfrenta a este, matándole accidentalmente, lo que despierta en ella una especie de nuevo objetivo cuando descubre que en el campus hay muchas más víctimas que no se atreven a alzar la voz. Así que decide tomarse la justicia por su cuenta con una genial Francesca Eastwood. Lo interesante es cómo la película no glorifica la violencia, sino que la usa para hablar de la impotencia, el silencio o la necesidad de justicia en un sistema que suele mirar hacia otro lado. Visualmente sobria, con tonos fríos y encuadres asfixiantes, la peli logra transmitir muy bien esa sensación de angustia de su protagonista sin caer en el morbo ni en el sensacionalismo. Si algo estamos viendo en este vídeo es lo a veces complicado que resulta encontrar el amor, sobre todo cuando parece que por fin conectas con alguien y ese alguien esconde secretos turbios. Pues pocos tan turbios como en Cannibal Mukbang, una de las últimas sorpresas que me he llevado dentro de la mezcla de géneros que estamos tratando en el top, donde se nos presenta a Mark, alguien tímido que se enamora de la extrovertida Ash, pero claro, a medida que los sentimientos van fluyendo y parecen haber empezado una relación, resulta que Ash es aficionada al mukbanging, ya sabéis, ese tipo de contenido basado en meterse grandes cantidades de comida y grabarlo, pero es que además le mola hacer otro tipo de cosas sangrientas. Bestia perturbadora, incómoda, echadle un ojo porque es una rareza muy potente. Una monja que afirma tener visiones de Cristo mientras mantiene una relación amorosa con otra novicia. Sí, quizás la más conocida de todo el vídeo, aunque es la que más se aleja del terror, no deja de tener un rollo religioso turbio lleno de secuencias oníricas, lisérgicas y surrealistas capaces de perturbar, y otras cuantas capaces de todo lo contrario, claro. Benedetta de Paul Verhoeven se ambienta en el siglo XVII en Italia y se basa en una historia real donde la cinta se convierte en un relato brutal de poder, fe y deseo reprimido, jugando con la ambigüedad moral, convirtiendo cada milagro y cada éxtasis en una incógnita, por una fotografía casi barroca que acentúa ese contraste entre lo sagrado y lo carnal. Y sí, curiosamente la historia se basa en registros históricos reales de Benedetta Carlini, una figura tan controvertida que la Iglesia intentó borrar de los libros durante siglos. Si llegan por aquel entonces a ver la película de Verhoeven, les da algo.
adaptación de la novela de Ryu Murakami, el mismo autor de Audition, así que ojo, y dirigida por Nicolas Pesce después de la maravillosa Los ojos de mi madre. Piercing es una perversa historia que sigue a un hombre que planea acabar con la vida de una prostituta como una especie de catarsis personal, solo para descubrir que su víctima potencial es todavía más retorcida que él. De la violencia desmedida a la paranoia más alucinógena y brutal en esta especie de experimento atroz lleno de sorpresas, mezcla de comedia negra, tensión sexual y un sentido del absurdo que se siente teatral y enfermizo al mismo tiempo. La puesta en escena, los colores y un uso del sonido meticuloso convierten cada escena en un juego de poder entre dos personajes brutales. Todo parece empezar como un drama romántico inofensivo, pero poco a poco se transforma en una pesadilla de control y obsesión extrema capaz de cortar el aliento. Un peliculón que transmite un montón de sensaciones distintas. El síndrome de Berlín sigue a Claire, una fotógrafa australiana que viaja a la capital alemana en busca de inspiración y termina atrapada, literalmente, por un hombre encantador que esconde una mente enfermiza. Lo que hace que la película sea más que recomendable no es solo su tensión, sino la forma en la que convierte lo cotidiano en algo opresivo. La luz natural se vuelve una prisión, el silencio se siente plomizo y cada plano parece decir no hay salida. Teresa Palmer está brillante sosteniendo con vulnerabilidad el peso del encierro psicológico. En su primera proyección, la película fue alabada en Sundance por su tratamiento del síndrome de Estocolmo, demostrando que el verdadero terror a veces está en una habitación detrás de un rostro amable. Peliculón. Acabo con la última que he visto y la responsable de que me haya dado por hacer otro vídeo con esta temática. Además que me sorprendió, está bastante bien. Bone Lake. Sage y Diego se dirigen a una mansión junto al lago para cimentar su relación, pero la sorpresa llega cuando otra pareja también aparece a por la reserva. La trama se convierte en un juego de poder con seducción, manipulación y tensiones que terminan reventándolo todo. El bonito paraje termina volviéndose opresivo, los personajes que parecían inocentes se tornan amenazantes. Además, los actores logran que la tensión crezca sin recurrir a ningún tipo de jumpscare, con un acto final que explota lleno de violencia visceral tras una cuidada preparación psicológica. El título, Bone Lake, juega perversamente con la doble lectura, hueso y sexo, algo que la propia película reconoce en sus diálogos y ayuda a subrayar esa mezcla de erotismo, terror y reflexión sobre lo que ocurre cuando las reglas de una relación se rompen. No la perdáis de vista. ¿Qué pensáis de estas pelis? ¿Cuáles recomendaríais? ¿Cuál vais a ver? Dejadme lo que queréis en la caja de comentarios, ese like sabéis que ayuda y suscribíos al canal si os queda pendiente. 1 millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dándole amor a esto como le dais, si os quiere. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.